Necesitaba el dinero para ayer, me exigió mi hijo, entregándome la deuda de $300,000 de su esposa como si fuera una simple factura. No me decepciones, mamá, agregó con desdén. Yo solo sonreí, sirviendo más café mientras él revisaba mensajes en su celular. 6 horas después, mi cuenta estaba a cero. Cuando regresaron por la noche para buscar el dinero, encontraron la casa vacía y solo un sobre la mesa. Cuando lo abrieron, palidecieron. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. La campanilla sonó a las 7:30 de la mañana de un martes cualquiera. 3 toques insistentes, como si el mundo se estuviera acabando. Yo ya sabía quién era incluso antes de abrir la puerta. Mi hijo Ricardo solo aparecía sin avisar cuando necesitaba algo. Dejé mi taza de té a medio beber en la mesa de la cocina y caminé lentamente por el pasillo. Por las ventanas de la sala divisé su coche, una camioneta SUV de lujo estacionada de cualquier manera en la entrada. Ricardo había heredado el talento para los negocios de su padre, pero ni una gota de paciencia o consideración. Cuando abrí la puerta, ya estaba con el celular en una mano y un sobre de papel marrón en la otra. Su rostro, siempre tan parecido al de su padre, estaba tenso. «Mamá», dijo, pasando a mi lado sin un abrazo, solo un beso rápido al aire. «Necesitamos hablar». Ricardo fue directo a la cocina como si la casa aún fuera suya, a pesar de haberse mudado hace más de 15 años. Se sentó en mi silla, puso el sobre en la mesa y comenzó a revisar su celular mientras yo lo seguía. «Un café estaría bien», murmuró sin levantar los ojos de la pantalla. Serví el café mecánicamente. 10 años como viuda, y aún servía a los hombres de mi vida como si fuera mi única función. Mientras ponía la taza frente a él, noté cuán tensas parecían sus manos, los nudillos blancos mientras tecleaba. «¿Fernanda está bien? ¿Los niños?», pregunté, refiriéndome a mi nuera y a mis nietos que casi nunca veía. «Están muy bien», respondió Ricardo vagamente. Finalmente guardó el celular y tomó un sorbo de café. «Iré directo al grano, mamá. Tengo un problema». Me senté al otro lado de la mesa. En el reloj de pared, los minutos pasaban lentamente. «Fernanda se metió en una situación complicada», continuó, empujándome el sobre. «Hizo algunas inversiones que no salieron bien». Abrí el sobre con cuidado. Dentro había estados de cuenta bancarios, notificaciones de cobranza y un documento que parecía un contrato de préstamo con una cifra destacada en rojo: $300,000. Mi corazón se aceleró. Era casi todo el dinero de mi jubilación, más lo que había sobrado de la venta del apartamento en el centro de Monterrey después de que Eduardo falleciera. «Ricardo», comencé, sintiendo la garganta seca, «esto es prácticamente todo lo que tengo». Tomó otro sorbo de café, sus ojos fríos ahora finalmente mirándome. «Mamá, no es como si necesitaras ese dinero. Vives sola en esta casa que ya está pagada. Tus gastos son mínimos. Y por el amor de Dios, tienes 68 años. ¿Para qué lo estás guardando?». Sus palabras me golpearon como una bofetada. La casa era el único bien de valor que me quedaba, y aún así estaba a su nombre. Decisión de Eduardo años atrás para evitar problemas con la herencia. «No es tan simple», argumenté. «Tengo mis medicinas, mis consultas». Ricardo golpeó suavemente la mesa, interrumpiéndome. «Fernanda invirtió mal, ¿ok? Creyó en alguien que no debía. Si no pagamos esto antes de mañana…». Respiró hondo. «Las cosas se van a poner feas. No son banqueros, mamá. Son personas peligrosas». «¿Qué tipo de personas peligrosas?», pregunté, mi voz casi desapareciendo. «No necesitas saber los detalles», dijo impaciente. «Solo confía en mí. Es un préstamo, ¿cierto? Te lo devuelvo tan pronto como reorganice las finanzas de la empresa». Miré el sobre, el rostro de mi hijo, la puerta que daba al patio trasero donde solía jugar. Ahora era como si un extraño estuviera sentado en mi cocina. «Ya me has pedido préstamos antes, Ricardo. Nunca he visto de vuelta el color de ese dinero». Su rostro se endureció. «Esto es serio, mamá. No es momento para dramas.
Se levantó, caminando por la cocina como un animal enjaulado. Soy tu único hijo, tu familia. Siempre dijiste que harías cualquier cosa por mí. Ahí estaba la manipulación que conocía tan bien, la misma que usaba Eduardo, la misma que yo había permitido durante toda mi vida. Necesito pensar, dije en voz baja. No hay tiempo para pensar. Ricardo elevó la voz. Necesito ese dinero en mi cuenta antes de que termine el día. Mañana ya es tarde. Se detuvo detrás de mi silla, poniendo sus manos en mis hombros. Sentí el peso de ellas como cadenas. Mamá, dijo suavizando la voz, sabes que no te lo pediría si no fuera importante. Es por la seguridad de Fernanda, de nuestra familia. Familia, la palabra que siempre funcionaba conmigo, como un encantamiento mágico que me hacía doblegarme, ceder, sacrificar. Está bien, respondí finalmente. Te lo transferiré. El alivio en el rostro de Ricardo fue casi palpable. Sonrió por primera vez desde que llegó, esa sonrisa que me recordaba al niño que fue un día. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Revisó el reloj. Tengo una reunión ahora, pero vuelvo en la noche para cenar y resolver esto, ¿de acuerdo? Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Ricardo tomó la carpeta, me dio un beso rápido en la frente y se dirigió a la puerta. No me decepciones, mamá, agregó antes de salir, como si yo fuera la hija y él el padre. La puerta se cerró de golpe y me quedé sola en la cocina, con su taza de café a medio beber y la certeza de que acababa de cometer un error terrible. Por la ventana vi su coche salir a toda velocidad, esparciendo grava por el jardín que yo había cuidado con tanto cariño. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que la vieja Elena jamás consideraría. Tomé el teléfono y marqué un número que no usaba desde hacía mucho tiempo. Marisa, soy Elena. Necesito tu ayuda. Mi amiga llegó en menos de media hora. Marisa y yo nos conocimos en la universidad hace casi 50 años. Ella siguió una carrera como abogada, mientras yo abandoné el curso para casarme con Eduardo. Ella nunca aprobó mis elecciones, pero siempre estuvo cerca, esperando pacientemente que yo abriera los ojos. ¿300,000? Marisa casi se ahoga con el té que le había servido. Elena, eso es una locura. Es todo lo que tienes. Negué con la cabeza, sintiendo el peso de la realidad. No es la primera vez, Marisa. El año pasado fueron 100,000 para expandir el negocio. Antes de eso, 50,000 para resolver un problema con proveedores. Nunca he visto de vuelta ese dinero. Marisa puso la taza en la mesa con fuerza. ¿Y por qué sigues dándole? Elena, siempre fuiste inteligente. ¿Cómo no ves lo que está pasando? La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Por qué continuaba? ¿Por amor? ¿Por miedo? ¿Por costumbre? Es mi hijo, respondí, la respuesta automática de siempre. Y tú eres su madre, no su banco, replicó Marisa. Eduardo te manipuló durante 30 años y ahora Ricardo sigue los mismos pasos. ¿Cuándo va a parar esto? Miré por la ventana, hacia el jardín que cultivé sola después de la muerte de Eduardo. Las rosas estaban floreciendo finalmente, después de años intentando hacerlas crecer en un suelo que no era propicio. Como yo, habían persistido contra todo pronóstico. Hoy, respondí, sorprendiéndome a mí misma. Esto para hoy. Marisa me miró fijamente, confundida. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo, sintiendo algo romperse y recomponerse dentro de mí. Quiero que me ayudes a transferir todo mi dinero a una cuenta que Ricardo no conozca. Y quiero que me ayudes a salir de esta casa antes de que él regrese. Los ojos de Marisa se abrieron. Luego una lenta sonrisa apareció en su rostro. Elena Meneses, esperé casi 50 años para escucharte decir algo así. Sacó el celular del bolso. Tengo un apartamento de veraneo en Cancún que está vacío. Las llaves están en mi oficina. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que regrese? Dijo que vendría para la cena, así que unas 10 horas. Marisa miró el reloj. Tiempo suficiente. Iremos al banco primero. Luego pasamos por la notaría para que me des un poder a mi nombre, en caso de que necesites representación legal. Después de eso, empacamos tus maletas y nos vamos. Me levanté, sintiendo una mezcla de miedo y exaltación.
En toda mi vida nunca había tomado una decisión tan radical. Se va a poner furioso, murmuré, más para mí misma que para Marisa. Ella tomó mis manos. Elena, ¿le tienes miedo? Pensé en el rostro de mi hijo cuando no conseguía lo que quería, en cómo cambiaba su voz, cómo se endurecían sus ojos. Sí, admití, como le tuve miedo a su padre. Entonces es hora de dejar de tener miedo. Marisa apretó mis manos. Vamos a buscar tus cosas. Fui a mi habitación y tomé la maleta que había usado solo 2 veces en los últimos 10 años. Abrí el armario y comencé a seleccionar ropa, pero pronto me di cuenta de que no quería llevar mucho de aquella vida. Solo lo esencial, algunos conjuntos, mis medicamentos, documentos importantes y las pocas joyas que tenían valor sentimental. En el fondo del cajón de la cómoda encontré la cajita de madera donde guardaba el único dinero que Eduardo nunca supo que tenía. Era poco, unos cuantos miles que ahorré vendiendo dulces y bordados a lo largo de los años. Mi secreto, mi pequeña rebelión. Tomé el portarretratos con la foto de mi madre y dudé ante la foto de Ricardo niño. Después de un momento decidí dejarla atrás. Cuando volví a la sala, Marisa estaba al teléfono, organizando todo. El vuelo a Cancún está confirmado para las 3 de la tarde. Aún tenemos tiempo de ir al banco y a la notaría. En el banco, la gerente pareció sorprendida con mi pedido de transferir todo el dinero a una nueva cuenta. Señora Meneses, ¿está segura? Es una cantidad considerable. Absolutamente, respondí, firmando los documentos. Y necesito que esta transacción no aparezca en estados de cuenta enviados a mi dirección residencial. Mientras esperábamos que se procesara la transferencia, Marisa me miró con curiosidad. ¿Qué le vas a dejar a Ricardo? ¿Alguna explicación? Pensé por un momento. Una nota, decidí, y una lección que debería haber aprendido hace mucho tiempo. Cuando volvimos a casa, escribí cuidadosamente en un papel que puse sobre la mesa de la cocina. Quien decepciona soy yo. La venganza es un plato que se sirve frío. Al salir por la puerta con mi maleta, miré la casa que había sido mi prisión durante tantos años. En el jardín, las rosas se balanceaban con la brisa, libres y fuertes, como lo sería yo a partir de ese día. En el taxi camino al aeropuerto, Marisa tomó mi mano. ¿Estás bien? Miré por la ventana, viendo la ciudad pasar rápidamente, llevándose décadas de sumisión. No, respondí honestamente, pero lo estaré. El apartamento de Marisa en Cancún era pequeño, pero acogedor, con vista al mar. La primera noche, sentada en el balcón escuchando las olas, encendí mi celular solo para apagarlo nuevamente cuando vi que había 17 llamadas perdidas de Ricardo. No estaba lista para enfrentarlo. Te encontrará eventualmente, dijo Marisa mientras me servía una copa de vino. Necesitamos un plan a largo plazo. Asentí, sintiéndome extrañamente tranquila. Nunca pensé que tendría el coraje de hacer esto. Siempre supe que lo tenías, Marisa sonrió. Solo necesitabas un empujón. En los días siguientes, mi celular continuó sonando. Ricardo, su esposa Fernanda, incluso mi hermana Claudia, que probablemente había sido reclutada para intentar localizarme. En uno de los mensajes de voz, Ricardo alternaba entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. «Mamá, por favor, llámame. Estoy preocupado por ti». Y luego, «No puedes simplemente desaparecer así. La casa está a mi nombre. ¿Recuerdas? Piensa bien en lo que estás haciendo». Una semana después de mi fuga, comencé a reconstruir mi vida. Abrí una cuenta en un nuevo banco, alquilé un pequeño apartamento cerca de la playa y comencé a buscar algo para ocupar mi tiempo. A los 68 años, nunca había trabajado realmente, pero descubrí que mis dulces y bordados tenían mercado en ferias locales de artesanía. Marisa permaneció en Ciudad de México, pero se convirtió en mis ojos y oídos. Fue ella quien me contó sobre la furiosa visita de Ricardo a su oficina. Estaba fuera de sí, relató por teléfono, exigiendo saber dónde estabas, amenazando con demandar, diciendo que no estás mentalmente capaz de tomar decisiones financieras. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Le dije que estabas perfectamente cuerda y que si continuaba con las amenazas, yo presentaría una orden de restricción. Marisa se rió. Se puso rojo como un tomate.
Creo que nadie lo había confrontado antes. Al final del primer mes, recibí una carta formal del abogado de Ricardo. Exigía mi regreso inmediato, alegando preocupación por mi salud mental y amenazando con una acción judicial para declararme incapaz. En el mismo sobre, había una nota manuscrita de Fernanda, sorprendentemente humilde. Elena, por favor, vuelve. Ricardo está descontrolado. Los acreedores nos están presionando. Te necesitamos. Entregué los documentos a Marisa, que se encargó de responder formalmente, adjuntando informes médicos recientes que comprobaban mi cordura y una declaración detallada de los préstamos que Ricardo me había extorsionado a lo largo de los años. No tienen caso, me aseguró Marisa. Pero Ricardo no se rendirá fácilmente. Perdió su banco personal y eso lo enfureció. En el segundo mes, recibí una visita inesperada. Mi nuera, Fernanda, apareció en mi nuevo apartamento, pálida y notablemente más delgada. «¿Cómo me encontraste?», pregunté, sorprendida al verla en mi puerta. «Contratamos un detective», admitió, pareciendo avergonzada. «¿Puedo pasar?». Dudé, pero terminé permitiéndolo. Fernanda miró alrededor de mi pequeño apartamento con curiosidad. «Es acogedor», comentó, claramente sorprendida de verme viviendo en un espacio tan modesto después de la espaciosa casa que dejé atrás. «Es mío», respondí simplemente. «¿Té?». Nos sentamos en el pequeño balcón, el mar visible a lo lejos. Fernanda sostenía la taza con manos temblorosas. «Las cosas están mal, Elena», dijo finalmente. «Ricardo está diferente, agresivo, perdiendo el control». «¿Cómo están mis nietos?», pregunté, sintiendo una punzada de culpa. «Asustados, no entienden lo que está pasando. Ricardo vendió el coche, estamos intentando vender el apartamento de la playa, todo para pagar las deudas». Hizo una pausa. «No eran solo los 300,000, Elena, hay mucho más». No me sorprendió. Eduardo también siempre tenía otra deuda oculta. «Entonces no viniste aquí para convencerme de volver», constaté. «Viniste a pedir más dinero». Fernanda bajó los ojos. «Es más complicado que eso. Los hombres a quienes les debemos no son pacientes. Ricardo les dijo que tú tienes el dinero». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Me usó como garantía? Fernanda no respondió, pero su silencio fue confirmación suficiente. «Necesitas salir de esa casa, Fernanda», le dije, tomando sus manos. «Lleva a los niños y ve a casa de tus padres». «No es tan simple», murmuró. «Ricardo controla todo, nuestras cuentas, nuestros documentos». Su voz falló. «No sé cómo salí, de la misma manera que tú no sabías». Sus palabras me conmovieron profundamente. Era verdad. Durante décadas no supe cómo salir, cómo romper el ciclo. Hasta que finalmente encontré coraje. «Yo puedo ayudarte», ofrecí. «No con dinero, sino a salir». Fernanda me miró con una mezcla de esperanza y miedo. «Nos encontrará, como te encontró a ti. Entonces estaremos preparadas cuando eso suceda». Respondí con una confianza que nunca había sentido antes. «Pero primero necesitamos sacar a ti y a los niños de esa casa». Después de que Fernanda se fue, con un plan trazado y mi nuevo número de teléfono cuidadosamente escondido en su bota, me senté en el balcón, observando el atardecer. El horizonte anaranjado parecía un símbolo de mi propia transformación. De la oscuridad a la luz. Mi teléfono sonó. Era Marisa. «Fernanda te encontró, ¿cierto?», preguntó sin rodeos. «¿Cómo lo sabes?». Ricardo apareció en mi oficina nuevamente, esta vez con uno de esos acreedores suyos. Un hombre aterrador, con cicatrices en el rostro. Hicieron amenazas veladas, queriendo saber dónde estabas. Sentí que mi estómago se hundía. «¿Qué les dijiste?». «Dije que si te tocaban un dedo a ti, a mí o a cualquier persona relacionada con este caso, yo me aseguraría de que pasaran el resto de su vida tras las rejas». Marisa hizo una pausa. «Elena, esto se está poniendo peligroso. Ricardo está desesperado». «Lo sé», respondí, observando el último rayo de sol desaparecer en el horizonte. «Y las personas desesperadas hacen cosas desesperadas». A la mañana siguiente, me desperté con golpes insistentes en la puerta. Por un momento aterrador, pensé que Ricardo me había encontrado,
pero cuando miré por la mirilla, vi a una mujer desconocida. ¿Señora Elena Meneses?, preguntó cuando abrí la puerta parcialmente, manteniendo la cadena de seguridad enganchada. Sí, soy la detective Oliva, mostró una placa. Policía civil, necesitamos hablar sobre su hijo, Ricardo Meneses. Mi corazón se aceleró. ¿Le pasó algo? La detective mantuvo la expresión neutra. ¿Puedo pasar? La dejé entrar y le ofrecí café, que ella aceptó. Mientras preparaba las tazas en la pequeña cocina, intenté contener el temblor en mis manos. Señora Meneses, comenzó la detective, sentándose en el sofá. Su hijo está siendo investigado por fraude financiero, falsificación de documentos y posible participación con prestamistas usureros. Nos gustaría saber si usted tenía conocimiento de estas actividades. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Una parte de mí siempre supo que Ricardo no era honesto en sus negocios, como no lo había sido su padre, pero escuchar las palabras investigación policial lo hacía todo terriblemente real. No, respondí honestamente. Yo sabía que tenía problemas financieros, pero no la extensión o la naturaleza de ellos. La detective anotó algo en su cuaderno. Usted salió de casa repentinamente hace 2 meses, ¿correcto? ¿Puede decirnos por qué? Le conté todo. Los préstamos sucesivos, las manipulaciones, la presión por los 300,000 pesos. La detective escuchó sin interrumpir, solo haciendo anotaciones ocasionales. ¿Él usó su nombre en algún documento? ¿Le pidió que firmara papeles sin explicar de qué se trataban? Pensé por un momento. Hace algunos años, me pidió que firmara algunos documentos para facilitar transferencias financieras, en caso de que necesitara ayuda. Dijo que era para mi protección en la vejez. La detective asintió. Encontramos varias transacciones sospechosas en cuentas abiertas a su nombre, señora Meneses. Cuentas que usted probablemente no sabía que existían. Cerré los ojos, sintiendo una ola de náusea. Ricardo no solo me había manipulado, había robado mi identidad. ¿Qué sucede ahora?, pregunté, intentando mantener la compostura. Continuaremos la investigación. Su declaración formal será necesaria en breve. Dudó. Debo advertirle que su hijo probablemente será acusado en las próximas semanas. Y, considerando las personas con las que se involucró, sería prudente reforzar su seguridad. Después de que la detective se fue, llamé a Marisa, que prometió viajar a Cancún en el próximo vuelo. Siempre supe que Ricardo estaba involucrado en cosas turbias, dijo, pero nunca imaginé que llegaría a este punto. Esa tarde, recibí un mensaje de Fernanda. Descubrió nuestro plan. Estoy encerrada en el cuarto con los niños. Está rompiendo todo. Mi sangre se heló. Llamé inmediatamente a la detective Oliva, que prometió enviar una patrulla a la dirección de Ricardo. Las horas siguientes fueron un borrón de llamadas, mensajes y actualizaciones fragmentadas. Cuando cayó la noche, solo sabía que Fernanda y mis nietos estaban seguros en una casa de apoyo, y que Ricardo había sido detenido para interrogatorio después de resistirse a la intervención policial. Marisa llegó alrededor de las 9 de la noche, encontrándome en el balcón, mirando el mar oscuro. Se sentó a mi lado en silencio por algunos minutos. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente. Culpable, admití. Si yo no me hubiera ido, tal vez esto no habría sucedido. Marisa negó con la cabeza firmemente. No, Elena. Si no te hubieras ido, estarías hundiéndote junto con él, probablemente siendo usada para más esquemas fraudulentos. Tomó mi mano. Hiciste lo único que podías haber hecho. Te salvaste. Y al hacerlo, probablemente salvaste a Fernanda y a tus nietos también. A la mañana siguiente, el titular del periódico local me dejó sin aliento. Empresario es arrestado por fraude y vínculos con organización criminal. La foto de Ricardo siendo llevado esposado por la policía parecía pertenecer a otra realidad, no a la mía. El teléfono sonó. Era la detective Oliva. Señora Meneses, su hijo está solicitando su presencia en la comisaría. Insiste en hablar solo con usted. Miré a Marisa, que ya había leído la noticia y me observaba con preocupación. No tienes que ir, dijo, después de todo lo que hizo. Sí tengo que ir, interrumpí, sorprendiéndome a mí misma. Necesito mirarlo a los ojos y terminar esto de una vez por todas.
La comisaría era un lugar frío e impersonal, con luces fluorescentes que destacaban cada arruga en mi rostro cansado. Ricardo fue llevado a una sala de visitas, esposado y vistiendo un uniforme gris que lo hacía parecer más pequeño, más viejo. Cuando me vio, sus ojos, tan parecidos a los de su padre, se llenaron de lágrimas. «Mamá», dijo, la voz quebrada, «viniste». Me senté frente a él, manteniendo distancia. «Querías verme». «Estoy aquí». Ricardo parecía un animal acorralado, mirando a su alrededor como si buscara una salida. «No entiendes la situación en la que estoy», comenzó, inclinándose hacia adelante. «Esas personas no juegan. Si no pago lo que debo». «No», interrumpí, mi voz sorprendentemente firme. «Tú no entiendes la situación en la que estás. No estoy aquí para darte dinero, Ricardo. Ese tiempo se acabó». Su rostro cambió, la vulnerabilidad dando paso a la rabia. «Me abandonaste cuando más te necesité, tu propia familia. ¿Es eso lo que les vas a decir a tus nietos? ¿Que dejaste que su padre se pudriera en la cárcel?» Respiré hondo, negándome a ser manipulada nuevamente. «Les diré que su padre tomó malas decisiones, al igual que su abuelo, y que yo, finalmente, tomé una decisión correcta». Ricardo golpeó las manos esposadas en la mesa. «La casa está a mi nombre. No tienes nada». «Me tengo a mí misma», respondí levantándome. «Algo que casi pierdo completamente por culpa de hombres como tú y tu padre». Caminé hasta la puerta, luego me detuve y me giré. «Fernanda y los niños están seguros. Tendrán una oportunidad de empezar de nuevo, lejos de ti». Hice una pausa. «Y yo también». Mientras salía de la comisaría, sentí como si un peso enorme hubiera sido retirado de mis hombros. El sol de Cancún brillaba intensamente, casi cegador después de la iluminación artificial de la comisaría. Marisa me esperaba en el coche. «¿Cómo te fue?», preguntó preocupada. Miré una última vez el edificio grisáceo donde dejé a mi hijo y décadas de sumisión. «Liberador», respondí, y por primera vez en mucho tiempo sonreí una sonrisa verdadera. 6 meses pasaron desde mi fuga y el arresto de Ricardo. El invierno llegó a Cancún, trayendo vientos fuertes y mar agitado. Mi pequeño apartamento ahora parecía verdaderamente un hogar, con mis plantas en el balcón y los bordados coloridos que vendía en la feria local adornando las paredes. Fernanda y mis nietos, Lucas de 8 años y Mariana de 6, se habían mudado a una ciudad en el interior de Jalisco, cerca de su familia. Hablamos semanalmente por videollamada, una tecnología que aprendí a dominar con la ayuda de Marisa. Los niños se estaban adaptando bien a la nueva vida, aunque aún preguntaban por su padre ocasionalmente. «Abuela, ¿cuándo podemos visitarte?», preguntó Lucas durante nuestra última conversación. «En las vacaciones de julio», prometí. «Vamos a construir castillos de arena y a buscar conchas en la playa». La imagen de Fernanda apareció en la pantalla, sonriendo tímidamente. Parecía más saludable ahora, con las mejillas más llenas y la mirada más tranquila. «¿De verdad nos estás invitando, Elena?» «Claro que sí. Mi apartamento es pequeño, pero cabemos todos. Será bueno tener la risa de los niños por aquí». Después de la llamada, me quedé sentada en el balcón, observando las olas furiosas romper en la playa. El juicio de Ricardo estaba programado para el próximo mes. Las acusaciones eran graves: fraude, falsificación, uso de documentos falsos, asociación con organización criminal. Marisa estimaba una sentencia de al menos 10 años. Yo había accedido a testificar no por venganza, sino por justicia, para mí, para Fernanda y para todos los demás que Ricardo había engañado a lo largo de los años. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era un número que no reconocí. Elena Meneses, una voz masculina, desconocida. «Sí, ¿quién habla?» «Aquí es Rodrigo Méndez, abogado de su hijo». Sentí un apretón en el pecho. En los últimos meses, Ricardo había cambiado de abogado varias veces, cada uno prometiendo milagros jurídicos que nunca se materializaban. «¿Qué puedo hacer por usted?» Ricardo quisiera proponer un acuerdo. Tiene información sobre operaciones mayores que pueden interesar al Ministerio Público a cambio de una reducción de pena, pero necesita su ayuda. Respiré hondo,
ya imaginando a dónde iría a parar aquello. ¿Qué tipo de ayuda? Financiera, naturalmente. Para cubrir los honorarios del equipo jurídico especializado. 200,000 pesos. Casi me río. Era increíble la audacia. Señor Méndez, ya no tengo esa cantidad. E incluso si la tuviera, no la usaría de esa manera. Señora Elena, su tono se endureció. Su hijo se enfrenta a más de 10 años de prisión. Como madre, interrumpí. Ya hice lo que pude por décadas. Ahora Ricardo necesita enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Él dijo que usted respondería así. Pidió que le dijera que aún tiene copias de documentos que usted firmó. Documentos que pueden implicarla en algunos de sus esquemas. Mi estómago se anudó, pero mantuve la voz firme. Dígale a mi hijo que el chantaje es un crimen más para añadir a su lista, y que estoy dispuesta a enfrentar cualquier acusación si eso significa finalmente romper este ciclo. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Inmediatamente llamé a Marisa y le informé sobre la conversación. Está fanfarroneando, me aseguró. Cualquier documento que puedas haber firmado, ya aclaramos con la policía que fue bajo manipulación. Además, la investigación ya estableció un patrón de comportamiento de él. Aún así, esa noche fue difícil. Me quedé despierta, repasando mentalmente cada papel que firmé a lo largo de los años a pedido de Ricardo o Eduardo. ¿Cuántos contratos? ¿Cuántos poderes? ¿Cuántos documentos que apenas leí, confiando en que mi marido o mi hijo tenían mis mejores intereses en mente? A la mañana siguiente, me desperté con golpes en la puerta. Era la detective Oliva nuevamente, acompañada de otro policía. Señora Meneses, necesitamos que nos acompañe a la comisaría. Hubo un desarrollo en el caso de su hijo. En el camino, la detective explicó. Ricardo había intentado sobornar a un guardia para que le entregara un celular de contrabando a su celda. El guardia, parte de una operación interna, había grabado todo. En la comisaría, me mostraron la transcripción de una llamada que Ricardo pretendía hacer tan pronto como tuviera el celular. Era para uno de los hombres a quienes debía dinero, ofreciendo mi dirección en Cancún como garantía de que pagaría sus deudas. Mi madre tiene dinero escondido, decía la transcripción. Si no puedo pagar, ustedes saben dónde encontrarla. Leí las palabras, sintiendo un frío que parecía venir de dentro de mis huesos. Mi propio hijo estaba dispuesto a poner mi vida en riesgo para salvar su propia piel. Señora Meneses, la detective habló gentilmente. Considerando estas nuevas evidencias, estamos ofreciendo protección policial temporal y sugerimos fuertemente que considere cambiar de domicilio una vez más. Volví a casa escoltada por un policía. Marisa ya estaba allí, habiendo sido informada por la detective. Me abrazó tan pronto como entré. Ya estoy buscando un nuevo lugar para ti, un condominio cerrado, con seguridad. Miré alrededor de mi pequeño apartamento, a las plantas que había cuidado con tanto cariño, las cortinas coloridas que había cosido, la vista del mar que me traía paz todas las mañanas. No, dije, sorprendiéndome a mí misma. No voy a huir nuevamente. No voy a dejar que Ricardo continúe controlando mi vida, incluso desde detrás de las rejas. Marisa me miró con una mezcla de preocupación y admiración. Elena, esos hombres son peligrosos. Lo sé, y voy a tomar todas las precauciones necesarias. Pero este es mi hogar ahora, el primero que realmente elegí para mí. No voy a renunciar a él. En los días siguientes, instalamos un sistema de seguridad completo. Cámaras, alarmas, cerraduras reforzadas. La policía aumentó las rondas en el barrio y 2 policías de civil se turnaban en un coche estacionado frente al edificio. Fernanda me llamó en pánico después de haber sido informada sobre la situación. Elena, ven aquí. Quédate con nosotros, por favor. Estoy segura, querida, aseguré. Y tengo una vida aquí ahora. Mis ferias de artesanía, mis amigos, mis clases de natación para personas mayores. Me reí ligeramente. A los 68 años, finalmente descubrí quién soy cuando no estoy cuidando de hombres ingratos. Una semana después, cuando el pánico inicial había disminuido, recibí un sobre oficial.
Era una citación para testificar en el juicio de Ricardo, programado para dentro de 2 semanas. Marisa, que se había quedado en Cancún conmigo, revisó el documento. ¿Estás lista para esto? Enfrentarlo en el tribunal no será fácil. Miré por la ventana, hacia el mar que se había convertido en mi confidente. Estoy lista. El tribunal era un edificio imponente en el centro de Ciudad de México. Volví a la ciudad por primera vez desde mi fuga, sintiendo una extraña desconexión con las calles que habían sido mi hogar por décadas. Marisa conducía, mientras yo observaba el paisaje urbano pasar por la ventana. ¿Nerviosa?, preguntó cuando estacionamos. Curiosamente, no, respondí. Siento como si estuviera cerrando un capítulo. Finalmente. En la sala del tribunal, me senté junto a Marisa en la primera fila. La fiscal, una mujer de mediana edad con ojos astutos, vino a saludarnos antes del inicio de la sesión. Señora Meneses, su testimonio será crucial hoy. Ricardo está intentando presentarse como una víctima de las circunstancias, manipulado por socios más poderosos. Siempre fue bueno presentándose como víctima, comenté. La puerta lateral se abrió y Ricardo entró, escoltado por 2 guardias. Estaba más delgado, con el rostro marcado por ojeras profundas. Nuestras miradas se encontraron por un momento, la suya suplicante, la mía firme. El juez entró y todos se levantaron. El juicio comenzó con formalidades procesales, seguidas por el testimonio de peritos forenses que detallaron la complejidad de los esquemas financieros de Ricardo. Cuando finalmente llamaron mi nombre, caminé hasta el banco de testigos con pasos lentos pero determinados. Después del juramento, la fiscal comenzó. Señora Meneses, ¿puede contarnos sobre su relación con el acusado, su hijo? Miré directamente a Ricardo mientras hablaba. Lo crié sola después de la muerte de mi marido, hace 10 años. Antes de eso, vivíamos como una familia aparentemente normal, solo aparentemente. ¿Qué quiere decir? Mi marido, Eduardo, padre de Ricardo, también era manipulador y controlador financieramente. Ricardo aprendió del mejor. La fiscal asintió. ¿Puede detallar cómo su hijo la manipulaba financieramente? Conté todo. Los préstamos sucesivos, las promesas nunca cumplidas, la presión emocional, el chantaje velado. En el último episodio, exigió 300,000 pesos, prácticamente todos mis ahorros, para supuestamente pagar una deuda de su esposa. Cuando me di cuenta de que nunca volvería a ver ese dinero, como no vi los anteriores, decidí irme. ¿Qué la hizo tomar esa decisión después de tantos años cediendo a sus exigencias? Pensé por un momento. Fue el desprecio en su voz, respondí honestamente. Cuando dijo, no me decepciones, mamá. Me di cuenta de que no me veía como una persona, solo como un recurso a ser explotado. En ese momento, algo dentro de mí se rompió y se recompuso de una manera diferente. El abogado de Ricardo se levantó para el contrainterrogatorio. Era un hombre de mediana edad, con un traje caro y una expresión calculada. Señora Meneses, ¿usted se considera una buena madre? La pregunta me tomó por sorpresa. Vi a la fiscal comenzar a protestar, pero levanté la mano ligeramente. Por décadas, creí que ser una buena madre significaba darle todo a mi hijo: dinero, tiempo, autoestima. Ahora entiendo que ser una buena madre también significa enseñar responsabilidad y consecuencias. Usted abandonó a su hijo cuando más la necesitaba. El abogado presionó. No, señor. Yo dejé de posibilitar comportamientos destructivos. Hay una gran diferencia. ¿Y qué hay de las amenazas que su hijo supuestamente hizo contra usted? ¿No le parece conveniente que estas alegaciones surjan justamente cuando él está a punto de proponer un acuerdo con el Ministerio Público? Mantuve la calma, a pesar de la insinuación. Las grabaciones hablan por sí solas. Y no me parece conveniente que mi propio hijo haya ofrecido mi dirección a criminales como garantía para sus deudas. Me parece trágico. Cuando finalmente fui dispensada, volví a mi lugar sintiendo las piernas temblorosas. Marisa apretó mi mano en silencio. El juicio continuó con otros testimonios. Empleados de Ricardo, clientes perjudicados, incluso Fernanda, que describió años de mentiras y manipulación. Durante todo el tiempo, observé a Ricardo poniéndose cada vez más agitado,
susurrando furiosamente con su abogado. Al final del día, cuando el juez anunció un receso hasta la mañana siguiente, Ricardo me miró una última vez antes de ser llevado. Ya no había súplica en sus ojos, solo un odio frío que me hizo estremecer. En el hotel, esa noche, no pude dormir. La expresión de Ricardo me acosaba. Era la misma expresión que Eduardo tenía cuando no conseguía lo que quería. Una mezcla de rabia y cálculo, como si estuviera planeando su próximo movimiento. Por la mañana, volvimos al tribunal para escuchar las alegaciones finales. La fiscal presentó un caso contundente, detallando años de fraudes y manipulaciones. El abogado de Ricardo intentó pintarlo como un hombre de negocios en dificultades que cometió errores, pero no crímenes intencionales. Cuando el juez se retiró para deliberar, Marisa y yo fuimos a tomar café a una cafetería cercana. Estaba revolviendo distraídamente mi café cuando noté a un hombre sentado algunas mesas más allá, observándonos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, desvió la vista rápidamente. «Marisa», susurré, «aquel hombre nos está observando». Ella miró discretamente. «Debe ser un reportero. El caso ganó cierta atención de los medios locales». Pero algo en la postura del hombre, en la forma en que evitaba el contacto visual mientras claramente nos monitoreaba, me alarmó. «Volvamos al tribunal», sugerí. Al salir, noté que el hombre también se levantó. En el camino de regreso, mantuvo distancia, pero continuó siguiéndonos. En el tribunal, mencioné el incidente a uno de los policías, que prometió estar atento. La sesión se reanudó con el juez regresando para anunciar su decisión. En el caso del Estado contra Ricardo Eduardo Meneses, este tribunal lo considera culpable de todas las acusaciones. Una ola de alivio me recorrió, seguida inmediatamente por una profunda tristeza. Mi hijo, el niño que un día acuné en mis brazos, ahora era oficialmente un criminal condenado. El juez continuó, detallando la sentencia. 12 años de prisión, con posibilidad de progresión después de 4 años, además de multas y restituciones a los perjudicados. Ricardo permaneció impasible durante la lectura de la sentencia. Cuando los guardias se acercaron para llevárselo, se giró en mi dirección. «Esto no ha terminado», dijo lo suficientemente alto para que yo lo oyera. «Te vas a arrepentir». Mientras salíamos del tribunal, noté nuevamente al mismo hombre observando de lejos. Esta vez lo señalé directamente al policía que nos acompañaba. El hombre se dio cuenta y desapareció rápidamente entre la multitud. «Necesitamos volver a Cancún hoy mismo», le dije a Marisa mientras caminábamos hacia el coche. «No me siento segura aquí». En la semana siguiente al juicio, intenté retomar mi rutina en Cancún. La protección policial se había reducido a rondas periódicas, ya que las amenazas de Ricardo parecían menos viables ahora que estaba condenado y bajo vigilancia constante. Una tarde, mientras volvía de la feria donde vendía mis bordados, noté un coche desconocido estacionado cerca de mi edificio. Algo en el vehículo me alertó. Tal vez el hecho de que los cristales eran demasiado oscuros, o que estaba estratégicamente posicionado con vista a la entrada del edificio. En lugar de entrar en el edificio, pasé de largo y llamé a la detective Oliva. «Puede que no sea nada», admitió ella, «pero no cuesta nada verificar. Quédese en un lugar público mientras enviamos a alguien». Entré en un café cercano y esperé, observando por la ventana. 20 minutos después, una patrulla se acercó al coche sospechoso. 2 hombres salieron rápidamente e intentaron alejarse, pero fueron interceptados por los policías. Mi teléfono sonó. Era la detective. «Señora Meneses, atrapamos a 2 individuos con historial criminal. Estaban con armas no registradas y su dirección anotada en un papel». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Los socios de Ricardo? Probablemente. Los estamos interrogando ahora. ¿Usted tiene algún lugar seguro donde pueda quedarse por algunos días? Llamé a Marisa inmediatamente. Su respuesta fue rápida y decisiva. «Voy a buscarte en 1 hora. Iremos a mi casa de playa en Playa del Carmen. Nadie sabe sobre ella». Volví a mi apartamento escoltada por policías para recoger algunas pertenencias esenciales. Mientras hacía una maleta apresurada, miré alrededor al hogar que había construido con tanto cariño. Una vez más, necesitaba huir. O tal vez no.
Un pensamiento comenzó a formarse en mi mente. Una idea que habría parecido absurda para la Elena de antes, pero que ahora tenía perfecto sentido. Cuando Marisa llegó, le expliqué mi plan. «Es arriesgado», advirtió ella. «Vivir con miedo es más arriesgado», respondí, «y estoy cansada de esconderme». Al día siguiente, en lugar de esconderme en Playa del Carmen, volví a mi apartamento, esta vez con un objetivo claro. Con la ayuda de la detective Oliva y su equipo, preparamos una trampa. Los 2 hombres arrestados habían sido persuadidos a cooperar a cambio de una reducción de penas. Revelaron que Ricardo, usando el teléfono de otro detenido durante el horario de visitas, había contratado a una tercera persona para darme un susto, un eufemismo para algo mucho más siniestro. «A él no le importa si usted se lastima de verdad», explicó la detective. «Solo quiere que usted sepa que él todavía tiene poder, incluso desde dentro de la prisión». El plan era simple. Yo mantendría mi rutina normal, aparentando no saber nada, mientras policías disfrazados monitoreaban cada movimiento a mi alrededor. Cuando el enviado de Ricardo apareciera, sería arrestado en flagrancia. Durante 3 días viví en estado de alerta constante. Cada ruido me hacía saltar, cada extraño en la calle parecía una amenaza. En la mañana del 4.º día, mientras regaba las plantas en el balcón, noté a un hombre recostado en un poste, al otro lado de la calle, mirándome directamente. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que entrara en el apartamento y le hiciera una señal a la policía disfrazada de empleada doméstica que estaba limpiando mi sala. «Es él», susurré. «Estoy segura». El hombre permaneció observando el edificio durante cerca de media hora. Luego, lentamente, comenzó a cruzar la calle en dirección a la entrada. El portero, otro policía disfrazado, lo dejó entrar sin cuestionar. Me senté en el sillón de la sala, de frente a la puerta, y esperé. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. La policía se había escondido en el baño, con la puerta entreabierta. La campanilla sonó. Respiré hondo y fui a atender. «¿Señora Elena Meneses?», preguntó el hombre, un individuo de apariencia común que podría pasar fácilmente desapercibido en una multitud. «Sí. Tengo un recado de su hijo». Antes de que él pudiera hacer cualquier movimiento, 3 policías surgieron de diferentes puntos del pasillo, rindiéndolo rápidamente. El hombre no se resistió, pareciendo casi aliviado por haber sido capturado. Más tarde ese día, la detective Oliva me visitó para informarme que el hombre había confesado todo. Ricardo había prometido pagar 5,000 pesos para que él asustara a la madre ingrata que lo había abandonado. «¿Y qué significaba exactamente asustar?», pregunté. La detective dudó. «Debía romper algunos objetos en su apartamento, hacer amenazas verbales y...». Ella hizo una pausa. «Y dejar marcas visibles en usted. Nada fatal, pero lo suficiente para que usted nunca más se sintiera segura». Me senté, sintiendo que mis piernas flaqueaban. «¿Eso es suficiente para nuevas acusaciones contra Ricardo?». «Sí, intento de agresión, contratación de terceros para cometer crimen, amenaza. Eso probablemente eliminará cualquier posibilidad de progresión de pena en los próximos años». Una semana después, visité a Ricardo en la prisión. Pareció sorprendido al verme, como si no esperara que yo tuviera el coraje de enfrentarlo nuevamente. «Vine a decir adiós, Ricardo», dije cuando nos sentamos frente a frente, separados por un vidrio. «¿Adiós?». Él frunció el ceño. «Sí. La persona que intentaste asustar confesó todo. Vas a enfrentar nuevas acusaciones, y probablemente pasarás mucho más tiempo aquí de lo que imaginabas». Hice una pausa. «Pero no vine aquí por eso. Vine para decir que estoy siguiendo adelante con mi vida». Ricardo rió amargamente. «¿Qué vida? Tienes 68 años, mamá. Estás sola». «Estoy libre», corregí. «Y descubrí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Sabes, yo siempre me definí como esposa de Eduardo o madre de Ricardo. Ahora estoy descubriendo quién es Elena». Él me miró con una mezcla de desprecio y confusión. «¿Y quién es Elena?». Sonreí genuinamente. Una mujer que finalmente aprendió a valorarse. Una mujer que ya no tiene miedo. Ricardo golpeó el vidrio, frustrado.
Tú piensas que se acabó, pero no se acabó. Voy a salir un día. Cuando ese día llegue, si llega, estaré preparada. Me levanté. Adiós, Ricardo. Mientras caminaba para salir del presidio, sentí una ligereza que no experimentaba desde hacía décadas. El cielo estaba particularmente azul ese día. El aire parecía más dulce. Marisa me esperaba en el coche. ¿Cómo te fue? Liberador, respondí. Realmente liberador. Un año pasó desde mi fuga. El otoño llegó a Cancún, pintando los árboles de rojo y naranja. Mi pequeño negocio de bordados había crecido. Ahora yo tenía 3 alumnas, mujeres mayores como yo, que venían toda semana para aprender y principalmente conversar. Fernanda y los niños me habían visitado 2 veces. Lucas y Mariana llenaron mi apartamento con sus risas y energía, construyendo castillos de arena en la playa y recolectando conchas que ahora decoraban mi balcón. Fernanda estaba trabajando como profesora en la nueva ciudad, lentamente reconstruyendo su confianza. Ricardo había sido condenado por 3 años más debido al intento de intimidación. Las noticias sobre él llegaban ocasionalmente a través de la detective Oliva, que se había convertido en una amiga. Por lo que sabíamos, él estaba quieto, tal vez finalmente aceptando su situación. En una tarde de sábado, mientras volvía de la feria de artesanía, encontré a una mujer esperando en la puerta de mi edificio. Debía tener unos 50 años, cabellos canosos y un rostro que me parecía vagamente familiar. ¿Elena Meneses?, preguntó cuando me acerqué. ¿Sí? Mi nombre es Cristina, Cristina Almeida. Ella dudó. Fui casada con Eduardo antes de usted. Me quedé sin palabras. Eduardo había mencionado un matrimonio anterior solo vagamente, diciendo que la exesposa era desequilibrada y obsesionada con el dinero. Ironías que ahora yo podía apreciar. ¿Le gustaría pasar?, ofrecí finalmente. Sentadas en mi pequeña sala, con 2 tazas de té entre nosotras, Cristina explicó el motivo de su visita. Vi la noticia sobre Ricardo en el periódico, sobre cómo él la manipuló financieramente por años. Ella respiró hondo. Eduardo hizo lo mismo conmigo. Y cuando leí sobre usted, me di cuenta de que necesitaba encontrarla. Para cerrar un ciclo, tal vez. ¿Cómo me encontró? No fue difícil. Su historia se esparció entre grupos de apoyo a mujeres que sufrieron abuso financiero. Usted se convirtió en una especie de símbolo de resistencia. No pude contener mi sorpresa. ¿Yo? ¿Un símbolo? Cristina sonrió. Una mujer de casi 70 años que dejó todo atrás y comenzó de nuevo, enfrentando a su propio hijo en el tribunal. Sí, Elena. Usted inspiró a muchas de nosotras. Hablamos por horas. Cristina contó cómo Eduardo la había aislado de su familia, controlado cada centavo, hecho que ella se sintiera incompetente para lidiar con el dinero. Cómo, cuando finalmente consiguió divorciarse, él la dejó prácticamente sin nada, para luego casarse conmigo. Una historia que parecía hacer eco de mi propia vida. Cuando él murió, continuó ella, sentí una mezcla extraña de alivio y rabia. Alivio porque él ya no podía manipular a nadie. Rabia porque nunca hubo justicia. Él nunca tuvo que enfrentar lo que hizo. Entiendo perfectamente, dije. Por mucho tiempo, culpé solo a Ricardo por sus actos. Pero ahora veo que Eduardo plantó aquellas semillas. Nuestro hijo solo siguió el ejemplo que vio en casa. El ciclo continúa, murmuró Cristina. A menos que alguien lo rompa. Al final de la tarde, intercambié contactos con Cristina y prometí mantener el contacto. Después de que ella se fue, me quedé en el balcón, observando el atardecer y reflexionando sobre nuestra conversación. Eduardo y Ricardo, padre e hijo. Ambos ahora fuera de mi vida, uno por la muerte, otro por la prisión. Ambos dejando cicatrices que yo aún estaba aprendiendo a curar. Esa noche, escribí en mi diario, un hábito que había adquirido recientemente. Las palabras fluyeron fácilmente. Hoy, a mis 69 años, me di cuenta de que pasé la mayor parte de mi vida intentando ser lo que los demás querían que yo fuera. Esposa dedicada, madre abnegada, banco particular, siempre disponible, siempre cediendo, siempre con miedo de desagradar. Ahora, finalmente,
Estoy aprendiendo a ser y descubriendo que Elena es más fuerte, más valiente y más capaz de lo que jamás imaginé. El dinero que Ricardo me extorsionó a lo largo de los años, no puedo recuperarlo. Los años que pasé en un matrimonio sofocante con Eduardo, no puedo tenerlos de vuelta. Pero el tiempo que me queda, este es solo mío, para vivir como yo elija, sin miedo, sin manipulación, sin arrepentimientos. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de Cristina. Había hablado con otras mujeres que pasaron por situaciones similares y sugerían formar un grupo de apoyo. Acepté inmediatamente. Nuestra primera reunión fue en un café cerca de la playa. Éramos 5 mujeres, todas con historias de control financiero y emocional por parte de maridos, hijos, hermanos. Compartimos nuestras experiencias, nuestros dolores, nuestras pequeñas y grandes victorias. Al final del encuentro, Marisa, que me había acompañado, sugirió: deberían formalizar esto. Crear una ONG o algo así. Hay muchas mujeres por ahí necesitando escuchar esas historias, necesitando saber que nunca es tarde para empezar de nuevo. La idea tomó forma rápidamente. En pocos meses, Recomienzo era oficialmente registrada como una organización sin fines de lucro, dedicada a apoyar a mujeres víctimas de abuso financiero y emocional. Usando mis habilidades de bordado, creé nuestro símbolo, un fénix colorido, renaciendo de las cenizas. Nuestra primera conferencia pública atrajo a más de 50 mujeres. Me puse nerviosa al subir al pequeño escenario improvisado, pero cuando comencé a hablar, mi voz ganó fuerza. Mi nombre es Elena Meneses, tengo 69 años. Por casi 7 décadas, permití que otros controlaran mi vida y mi dinero. Primero mi marido, después mi hijo. Hasta que un día, cuando mi hijo exigió 300,000 pesos, casi todo lo que tenía, algo dentro de mí se rompió y se recompuso. Miré a los rostros atentos en la platea. Nunca es tarde para decir no. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para descubrir quién eres realmente cuando no estás viviendo por la aprobación de otra persona. Los aplausos fueron ensordecedores. 2 años después de mi fuga, recibí una carta inesperada. Era de Ricardo, escrita con una caligrafía que parecía más contenida, menos impulsiva de lo que recordaba. Mamá, es extraño escribir esa palabra ahora. Creo que perdí el derecho de usarla. Estoy escribiendo no para pedir perdón, sé que no lo merezco, sino para decir que estoy haciendo terapia aquí en la prisión. El terapeuta me hizo ver patrones que yo no conseguía ver antes. Cómo repetí contigo exactamente lo que hacía papá. Cómo aprendí a ver a las personas como recursos, no como personas. No estoy disculpándome, solo estoy reconociendo la verdad. Y la verdad es que tenías razón en dejarme enfrentar las consecuencias de mis actos. Sé que probablemente tirarás esta carta, y no te culpo. Solo quería que supieras que, a pesar de todo, estoy orgulloso de lo que te convertiste. Vi tu foto en el periódico, hablando para aquellas mujeres. Parecías diferente, más fuerte. Ricardo. Leí la carta varias veces, sintiendo emociones contradictorias. Cautela, porque conocía bien la capacidad de manipulación de Ricardo. Tristeza, por lo que podría haber sido, y, sorprendentemente, un toque de esperanza. No respondí inmediatamente. En su lugar, llevé la carta a mi próxima sesión de terapia, otro hábito saludable que adquirí en mi nueva vida. ¿Qué quieres hacer?, preguntó mi terapeuta después de que leí la carta para ella. No sé. Parte de mí quiere creer que él está realmente cambiando. Otra parte me recuerda cuántas veces fui engañada antes. ¿Y si ambas partes tienen razón? ¿Y si él está realmente intentando cambiar, pero aún así no es seguro para ti reconectar? Aquellas palabras se quedaron conmigo en los días siguientes. Finalmente, escribí una breve respuesta. Ricardo, recibí tu carta. No puedo decir que confío en tus palabras. La confianza, una vez rota, es difícil de recuperar. Pero reconozco tu esfuerzo en buscar ayuda y reflexionar sobre tus actos. Mi vida ahora está centrada en ayudar a mujeres que pasaron por lo que pasé. Encontré propósito y paz en ese trabajo. Espero que tú también encuentres tu camino.
Si es un camino verdadero de cambio, tal vez podamos hablar nuevamente un día, no como madre e hijo que éramos, sino como dos personas intentando hacerlo mejor. Elena. Envié la carta sin grandes expectativas. No esperaba respuesta y realmente no la recibí por meses. Estaba bien así. Mi vida había tomado un rumbo propio, independiente de Ricardo o de las sombras del pasado. La primavera llegó a Cancún, transformando la ciudad con colores vibrantes. Nuestra organización Recomienzo había crecido, ahora con una pequeña oficina en el centro de la ciudad y voluntarios dedicados. 2 veces por semana ofrecíamos talleres gratuitos de educación financiera, algo que yo misma tuve que aprender desde cero a los 68 años. Fernanda se había convertido en una colaboradora frecuente, compartiendo su propia jornada de recuperación financiera y emocional. Mis tardes de sábado estaban reservadas para mis nietos, que ahora venían regularmente a visitarme. Lucas, con casi 10 años, adoraba pescar en el muelle cercano a mi apartamento. Mariana, a los 8, había desarrollado interés por mis bordados. Abuela, me preguntó una tarde mientras trabajábamos juntas en una pieza. ¿Eres feliz ahora? La pregunta me tomó por sorpresa. Dejé de bordar y miré a mi nieta. Sus ojos curiosos, su rostro inocente. Sí, querida, respondí sinceramente. Más feliz de lo que jamás fui. ¿Incluso sin el abuelo y papá? Elegí mis palabras con cuidado. A veces, Mariana, necesitamos alejarnos de las personas que amamos para encontrarnos a nosotras mismas. Eso no significa que dejamos de amarlas. Significa solo que necesitamos amarnos a nosotras mismas también. Ella pareció considerar mis palabras, sus pequeñas cejas unidas en concentración. Como cuando necesito estar sola en mi cuarto a veces, incluso gustándome jugar con Lucas. Sonreí admirando su sabiduría infantil. Exactamente así. En junio de aquel año, recibí una llamada inesperada. Era la detective Oliva. Señora Meneses, estoy llamando para informarle que su hijo será transferido al régimen semiabierto el próximo mes. La noticia me tomó desprevenida. Creí que con las acusaciones adicionales, ha demostrado buen comportamiento, completó programas de rehabilitación y sus abogados consiguieron una revisión de pena. Todavía tendrá restricciones severas, pero podrá trabajar durante el día. Agradecí la información y colgué, sintiendo una inquietud que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Ricardo estaría parcialmente libre. ¿Qué significaría eso para mí, para Fernanda, para los niños? Llamé a Marisa inmediatamente. ¿Crees que necesito preocuparme?, pregunté después de relatar la noticia. Marisa, siempre práctica, respondió: Vamos a aumentar la seguridad de tu apartamento, solo por precaución. Pero, honestamente, Elena, dudo que intente algo. Tendría mucho que perder. Una semana después, recibí otra carta de Ricardo. Diferente de la anterior, esta era formal, casi distante. Elena, estoy siendo transferido al régimen semiabierto el próximo mes. Quería que lo supieras por mí, no por terceros. Trabajaré en un proyecto de reforestación durante el día y regresaré a la prisión por la noche y los fines de semana. No tengo intención de buscarte o de interferir de ninguna manera en tu vida. Aprendí mis lecciones de la manera más difícil. El terapeuta aquí dice que respetar límites es el primer paso para relaciones saludables. Estoy intentando practicar eso. También quería que supieras que me he estado correspondiendo con Fernanda sobre los niños. Ella accedió a dejarme escribirles cartas, bajo su supervisión. Tal vez, un día, pueda verlos de nuevo, cuando ella sienta que es seguro. Ricardo. La ausencia del término mamá al inicio y al final de la carta no pasó desapercibida. Él estaba realmente intentando establecer una nueva dinámica, respetando que nuestra relación anterior estaba irrevocablemente rota. Compartí la carta con Fernanda en nuestra próxima videollamada. Ella confirmó que estaba, de hecho, permitiendo que Ricardo escribiera a los niños. Los terapeutas de ellos creen que es importante no demonizar al padre completamente, explicó. Y sus cartas han sido diferentes. Él pregunta sobre sus intereses, no intenta manipular, no hace promesas vacías. ¿Crees que él realmente cambió?, pregunté.
Fernanda se encogió de hombros. Tal vez aprendió a ser más sutil, por eso todo es supervisado. Hizo una pausa. ¿Vas a responder a esta carta? Reflexioné por un momento. Creo que sí. Establecer que estoy consciente de la situación y que mis fronteras permanecen intactas. Mi respuesta fue breve. Ricardo, gracias por informarme sobre tu transferencia. Te deseo bien en esta nueva etapa. Me alegra saber que estás en contacto supervisado con tus hijos. Ellos merecen un padre presente, si ese padre puede ser saludable y positivo en sus vidas. Como dije antes, encontré mi camino. Espero sinceramente que tú también encuentres el tuyo. Elena. Julio llegó con un calor intenso. En un miércoles particularmente bochornoso, recibí una llamada inesperada. Señora Elena, aquí es Sofía, del Centro de Rehabilitación Penitenciaria. Tenemos una situación con su hijo, Ricardo Meneses. Mi corazón se aceleró. ¿Él está bien? Físicamente sí, pero hubo un incidente en el lugar de trabajo hoy. Él tuvo una discusión con otro detenido y, bueno, se negó a tomar represalias cuando fue provocado. De hecho, se alejó y buscó a un supervisor. El problema es que eso lo marca como objetivo para otros detenidos, y estamos preocupados por su seguridad. ¿Qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté, confundida. Ricardo solicitó transferencia a otro proyecto, idealmente uno donde él pueda trabajar solo o con supervisión directa. Tenemos una vacante en un programa de rehabilitación urbana, restaurando una plaza pública cerca de su barrio. Pero necesitamos su aprobación, dado el historial entre ustedes. Me quedé en silencio por un momento, procesando la situación. Ricardo había elegido no tomar represalias, incluso cuando fue provocado, algo que el Ricardo que yo conocía jamás habría hecho. Y ahora necesitaba mi ayuda. ¿Él pidió específicamente trabajar cerca de mí?, pregunté, cautelosa. No, señora. De hecho, cuando mencionamos la ubicación, él dudó y preguntó si había otras opciones. Pero este es el único proyecto que atiende a sus necesidades de seguridad en este momento. Aquello me sorprendió. Ricardo estaba realmente intentando respetar mi espacio. ¿Cuál sería la distancia entre su lugar de trabajo y mi apartamento?, pregunté. Aproximadamente 15 cuadras. Él no tendría permiso para salir del área del proyecto, que sería monitoreada. Respiré hondo. Está bien, doy mi aprobación. Después de colgar, cuestioné mi decisión. ¿Estaría siendo ingenua nuevamente? ¿O finalmente ejerciendo compasión sin comprometer mis límites? Llamé a Marisa y le expliqué la situación. Hiciste lo correcto, me aseguró. Mantener a Ricardo seguro mientras él intenta rehabilitarse no significa bajar tus defensas, solo significa que eres humana y tienes compasión. En la semana siguiente, Ricardo comenzó su nuevo trabajo en la plaza. Propósito, alteré mi ruta al mercado para pasar por allí, manteniendo distancia. Lo vi de lejos, plantando árboles jóvenes bajo el sol abrasador. Estaba más delgado, su postura menos arrogante. Por un momento, pareció sentir mi presencia y miró en mi dirección, pero no me acerqué. En agosto, recibí otra carta. Elena, sé que me viste en la plaza hace algunas semanas. Gracias por no acercarte, y gracias por aprobar mi transferencia a este proyecto. El trabajo ha sido terapéutico. Hay algo profundamente satisfactorio en transformar un espacio abandonado en algo hermoso y útil para la comunidad. No estoy pidiendo perdón o reconciliación. Solo quería expresar gratitud por este pequeño acto de bondad que no merecería. Ricardo. La carta era diferente de las anteriores, más centrada, menos manipulativa. Decidí responder con un gesto simbólico. Al día siguiente, dejé una pequeña caja en el centro comunitario que supervisaba el proyecto. Dentro había herramientas de jardinería de buena calidad y un libro sobre paisajismo urbano. Sin nota, sin expectativas. Semanas pasaron sin respuesta, y estaba bien así. Había aprendido que las relaciones saludables no exigen reciprocidad inmediata o calculada. En septiembre, nuestra organización Recomienzo realizó un evento mayor, un taller de fin de semana sobre independencia financiera para mujeres. Yo sería la oradora principal,
compartiendo mi jornada de dependencia total a la autonomía financiera. En la mañana del evento, el salón estaba lleno con casi 100 mujeres. Subí al escenario sintiendo aquella mezcla familiar de nerviosismo y determinación. «Buenos días», comencé. «Mi nombre es Elena Meneses. A mis 70 años, estoy aprendiendo quién soy cuando no estoy siendo definida por los hombres de mi vida». La platea rió gentilmente, muchas asintiendo en reconocimiento. Hace 3 años, mi hijo apareció en mi puerta exigiendo 300,000 pesos, casi todo lo que tenía. Como tantas veces antes, él contaba con mi incapacidad de decir no. Y como tantas de ustedes saben, esos patrones no comienzan de la nada. Son cultivados a lo largo de décadas. En mi caso, comenzó con mi marido controlando cada centavo, cada decisión, haciéndome creer que yo era incapaz de administrar mi propia vida. Mientras hablaba, noté movimiento en el fondo del salón. Una figura alta y delgada había entrado discretamente y permanecía de pie cerca de la puerta. Mi corazón se aceleró al reconocer a Ricardo. Por un momento, perdí el hilo de mi discurso. La platea percibió mi hesitación, algunas girando para ver lo que me había distraído. Respiré hondo y continué. El momento más difícil y más liberador de mi vida fue cuando finalmente dije no. Cuando salí por la puerta con solo una maleta y la determinación de no ser más una extensión de la cuenta bancaria de otra persona. Hablé por 30 minutos más, consciente de la presencia silenciosa de Ricardo en el fondo del salón. Él no intentó acercarse, solo escuchó. Cuando terminé, recibí una ovación de pie. Mujeres se acercaron para compartir sus historias, pedir consejos, agradecer. Ricardo permaneció donde estaba, esperando pacientemente que la multitud disminuyera. Finalmente, cuando el salón estaba casi vacío, él se acercó lentamente. Parecía incierto, vulnerable de una forma que nunca había visto antes. «Hola», dijo simplemente. «Hola», respondí. «Tu discurso fue poderoso y doloroso de escuchar». Hizo una pausa. «Gracias por las herramientas de jardinería». Nos quedamos en un silencio extraño, dos personas que un día fueron tan cercanas, ahora prácticamente extrañas. «¿Cómo supiste del evento?», pregunté finalmente. «Fernanda lo mencionó en una carta. Pedí permiso especial para venir, solo para escuchar». Asentí, notando cómo él respetaba los límites, pidiendo permiso en lugar de presumir derechos. «¿Estás bien?», pregunté, genuinamente curiosa. «Estoy diferente», respondió después de un momento de reflexión. «Aprendiendo a vivir con las consecuencias de mis elecciones, aprendiendo a existir sin manipular o controlar». Él encontró mis ojos. «Es más difícil de lo que imaginé». «Generalmente lo es», concordé. Ricardo miró el reloj. «Necesito volver. Tengo solo 2 horas de permiso». Dudó, entonces agregó. «Transformaste algo terrible en algo significativo». «Estoy...». Él buscó la palabra correcta. Orgulloso no es la palabra correcta. Impresionado, inspirado tal vez. Mientras él se giraba para salir, me oí decir: «Ricardo». Él se detuvo, girándose hacia mí. «¿Te gustaría tomar un café cualquier día de estos? En un lugar público, claro». La sorpresa en su rostro era genuina. Yo, sí, me gustaría mucho. «No estoy prometiendo reconciliación», aclaré. «Solo una conversación». «Entiendo completamente», él asintió. «Es más de lo que merezco». Una semana después, nos encontramos en un café concurrido cerca de la plaza donde él trabajaba. Un guardia penitenciario discreto permaneció a algunas mesas de distancia, parte de las condiciones de la salida temporal de Ricardo. La conversación comenzó torpe, ambos navegando en un nuevo territorio. Ya no éramos madre e hijo en el sentido tradicional, sino 2 adultos intentando encontrar un nuevo tipo de conexión. «¿Cómo están tus nietos?», preguntó después de pedir café. «Bien. Lucas está fascinado con astronomía últimamente. Mariana está aprendiendo a tocar la flauta». Ricardo sonrió levemente. «Ellos siempre hablan de ellos en las cartas. Fernanda me envió algunas fotos recientes». Tomé un sorbo de café, reuniendo coraje para la pregunta que me molestaba. «Ricardo, ¿qué pasó? ¿Cuándo comenzaste a
ver a las personas solo como recursos a ser explotados. Él miró por la ventana por un largo momento, su perfil recordándome tanto al de su padre que sentí un escalofrío. Creo que siempre fue así, respondió finalmente. Desde niño observé cómo papá te trataba, cómo él conseguía lo que quería. Parecía eficiente. Hizo una pausa. En la escuela, en la universidad, en los negocios, manipular personas funcionaba, hasta que ya no funcionó más. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora estoy aprendiendo que la eficiencia no lo es todo, que las relaciones reales exigen reciprocidad, no explotación. Él me miró directamente, que las personas no son medios para un fin. Conversamos por casi una hora. No hubo grandes revelaciones o reconciliaciones dramáticas, solo dos adultos compartiendo experiencias honestamente, tal vez por primera vez. Cuando nos despedimos, Ricardo preguntó, ¿podemos hacer esto de nuevo algún día? Tal vez, respondí, un paso a la vez. En la mañana siguiente, mientras caminaba por la playa con Marisa, reflexioné sobre el encuentro. ¿Crees que él realmente cambió?, preguntó mi amiga. Creo que está intentando, respondí honestamente. Y eso ya es más de lo que Eduardo jamás hizo. ¿Y tú? ¿Estás lista para perdonar? Observé las olas rompiendo en la arena, su ritmo eterno de destrucción y renovación. El perdón no es algo que das de una vez, dije finalmente. Es una práctica diaria. Estoy aprendiendo a perdonar, a él y a mí misma por permitir tanto por tanto tiempo. Esa tarde, sentada en el balcón de mi pequeño apartamento, escribí en mi diario: hoy, a mis 70 años, estoy aprendiendo que la vida raramente ofrece finales perfectos. No hay garantías de que Ricardo realmente cambió, o que continuará en ese camino. No hay certeza de que yo misma no caiga en viejos patrones en momentos de debilidad. Pero tal vez la vida no se trata de finales perfectos. Tal vez se trata de empezar de nuevo, cuantas veces sea necesario. De romper ciclos tóxicos, incluso cuando parece imposible. De creer que podemos ser más que nuestros peores momentos o nuestros errores más dolorosos. El dinero que Ricardo exigió aquella mañana hace 3 años fue el precio de mi liberación. Un precio alto, pero infinitamente menor que el costo de permanecer atrapada en una vida que no era realmente mía. Hoy no soy rica financieramente. Vivo modestamente. Gano lo suficiente vendiendo mis bordados y con pequeños ahorros. Pero soy inmensamente rica de otras formas. En amistades genuinas, en propósito, en paz interior. En coraje que no sabía que poseía. Y si hay una lección que me gustaría dejar para mis nietas, para todas las mujeres que encuentro a través del recomienzo, es esta. Nunca es demasiado tarde para decir no. Nunca es demasiado tarde para redescubrir quién eres cuando no estás viviendo para agradar a los demás. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. A mis 70 años, no estoy terminando mi historia. Solo estoy comenzando a escribir los capítulos más auténticos. Cerré el diario y observé el atardecer pintar el cielo en tonos de naranja y morado. Mañana sería otro día de trabajo en la organización, otra oportunidad de transformar mi dolor en propósito, mi experiencia en orientación para otras. La campanilla sonó. Era Marisa con una botella de vino. Para celebrar, dijo entrando. ¿Qué estamos celebrando? 3 años desde que dijiste no, 3 años de libertad. Sonreímos y brindamos bajo el cielo del atardecer. Por el coraje, propuse. Por Elena, Marisa corrigió, finalmente viviendo su propia vida. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó boquiabierto. Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí. 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 Te espero allí.
Te espero allí. Te espero allí. Te espero allí. Te espero allí. Te espero allí. Te espero allí. Te espero allí. Te espero allí. Te espero allí. Te espero allí. Te espero allí. Te espero allí. Te espero allí. Te espero allí. Te espero allí. Te espero allí. Te espero allí. Te espero